pero yo le sigo creyendo a Dios por buenas noticias. Le creo al Señor que el que ha estado enfermo se sana, que el que ha estado encadenado es libre. Amén. Que la provisión que le has estado pidiendo al Señor llega. Ese es el Dios suyo y el Dios mío. Un Dios en donde para siempre, para siempre, para siempre es su misericordia. Amén, amén, amén. Bueno, seguimos con la serie de la gracia. Y hablamos la semana pasada acerca del pacto davídico, el pacto que Dios hace con el rey David. Y habíamos dicho que nunca ha existido, y creo yo que no existirá, un pacto tan grande como el pacto que hizo Dios con David. Este pacto no se iguala a ningún otro pacto que Dios haya hecho con algún hombre. Y habíamos dicho también que este pacto davídico podríamos dividirlo en dos aspectos. ¿Se acuerdan? El aspecto del pacto eterno, del pacto profético mesiánico, en donde David es tomado como figura de Cristo. David es tomado como una tipología del Mesías. Y dentro de todas las declaraciones proféticas sobre la vida de David, la más grande, sin lugar a duda, era que de su descendencia iba a nacer el Mesías prometido, estableciendo así un reino que no tendrá fin. Y vemos también que este aspecto profético mesiánico derramado sobre David por la gracia de Dios incluía tres aspectos: casa, reino y trono. Vimos cómo David le dice al profeta que él quiere hacerle casa, templo a Dios. Y cualquiera hubiera pensado que tenía la aprobación del Señor, pero dijimos también que aunque tengamos buenas intenciones, eso no significa que Dios las apruebe. Mire, a veces nosotros queremos bendecir a alguien, es una buena intención, pero a veces Dios no quiere que usted bendiga a esa persona. Es duro, pero así es. Bendiga y siembre en tierra que es fértil. La bendición se tiene que sostener y se tiene que multiplicar. Amén. Y vimos como consecuencia de que David había derramado sangre, el Señor le dice: yo no quiero que me edifiques casa, pero un hijo tuyo lo va a hacer. Pero David, le dice el Señor, tú me quieres construir casa a mí, ese es tu plan, pero yo tengo un plan más grande, porque soy yo el que te quiere construir casa. Es que ningún plan humano va a ser mejor que el plan de Dios, ¿verdad que sí? Amén. La palabra casa aquí es la palabra bayit, y bayit significa linaje, significa familia, significa descendencia. Entonces no era que el Señor le iba a hacer una casa física, sino que estaba hablando aquí de la descendencia de David. Hablamos de reino. La promesa era que el reino de David no tendría fin. Y ciertamente el reinado de los descendientes de David fue un reinado por mucho tiempo, 400 años. La promesa no era que el reinado iba a ser por mucho tiempo, sino que el reinado iba a ser eterno. Aquí está hablando del Mesías prometido. Pero habló de trono también. Y ese trono nos habla a nosotros de poder y de autoridad. Jesucristo está sentado a la diestra del trono del Padre. Amén. Con poder y con autoridad. Ese trono nos habla a nosotros de justicia, de paz y de seguridad. Y por supuesto, habla también de Jesús. Este es el aspecto profético mesiánico. Pero el pacto de la gracia que hace Dios con David incluía también un aspecto personal, un aspecto que tenía que ver
exclusivamente con él, con David. Y vuelvo a repetir, sabemos que David caminó siempre bajo el pacto de la promesa de la gracia. Y si vemos desde el principio de la vida de David, vamos a ver la gracia manifestada en él. Fue escogido para ser rey después de aquel reinado nefasto, podríamos decir, de Saúl. ¿Qué tenía David para ser escogido como rey? Nada. David no calificaba para ser el rey del pueblo de Israel, y esto fue por gracia. Sencillamente a Dios le plació, sencillamente a Dios le dio la gana sacar a uno del anonimato para que fuera el rey de Israel. Y así como le ha placido hacerlo con usted, amén. Cuando a Dios le place hacer algo con alguien, Dios no busca la opinión humana. A Él le plació y punto. Dios le plació coronarlo a usted de favores y de misericordias, y que hable quien tenga que hablar. Le vuelvo a repetir, a Dios le plació y eso es suficiente. Y lo que Dios por su gracia te da, no te lo puede quitar el hombre. Amén. Así que desde el día 1 vemos la gracia de Dios acompañando a David y dirigiendo toda su vida. Vamos a 2 de Samuel, capítulo 7, versículos del 8 al 16, porque aquí vemos el pacto de Dios, podría decirse que resumido. Y dice así: pues bien, dile a mi siervo David que así dice el Señor de los ejércitos: yo te saqué del redil para que en vez de cuidar ovejas, gobernaras a mi pueblo Israel. La gracia de Dios. Yo he estado contigo por donde quiera que has ido y he aniquilado a todos tus enemigos. Y ahora voy a hacerte tan famoso como los más grandes de la tierra. La gracia de Dios. También voy a designar un lugar para mi pueblo Israel, y ahí los plantaré para que puedan vivir sin sobresaltos. Sus malvados enemigos no volverán a oprimirlos como lo han hecho desde el principio. La gracia de Dios. Desde el día en que nombré líderes sobre mi pueblo Israel, a ti te daré descanso de todos tus enemigos. Pero ahora el Señor te hará saber que será Él quien te construye una casa. La gracia de Dios. Cuando tu vida llegue a su fin y vayas a descansar entre tus antepasados, yo pondré en el trono a uno de tus propios descendientes y afirmaré su reino. La gracia de Dios. La gracia de Dios desde el principio hasta el fin. Y así como lo vemos en la vida de David, yo lo veo en la vida de cada uno de ustedes y en mi propia vida. Amén. Porque muchos aquí no calificaban, porque muchos aquí tenían que estar ya muertos, pero a Dios le plació acompañarte. Amén. Por eso es que podemos decir: Ebenecer, hasta aquí nos ha ayudado Jehová, pero de aquí en adelante también. Y de todo este pacto a mí me llaman la atención dos versículos, y me voy a enfocar en esto para hablar un poquito de ese pacto personal. Y es el versículo 9 que dice: y te ha acompañado por donde quiera que has ido, y he acabado con todos los enemigos que te enfrentaron. Y el versículo 11 que dice: y a ti te daré descanso de todos tus enemigos. La gracia de Dios nos hace tener a nosotros una comunión íntima con Él. Amén. Y esa comunión íntima es la que nos capacita, la que nos da la capacidad de tener fuerzas para luchar,
pero no solamente fuerzas para luchar, sino también para tener la victoria en nuestra vida. La promesa del pacto de Dios con David es que Él le iba a dar la victoria total en cada una de sus batallas. Por gracia Dios nos protege, pero por gracia nos da la victoria. Si usted se toma el tiempo de estudiar todas las batallas que tuvo el rey David, en ninguna de ellas David tenía la posibilidad de ganar. En ninguna, absolutamente ni una. O estaba en la cueva de Adulán, o lo perseguían, o el ejército que enfrentaba era más numeroso que el de él. Si podemos decir que David pues tuvo un ejército, reinos enteros y reyes le declararon la batalla, y David en ni una sola de esas batallas tenía la posibilidad de ganarlas, pero las ganó. Y las ganó no por su habilidad, las ganó porque la gracia de Dios lo acompañaba. Las ganó porque había una declaración profética. La ganó porque Dios había hecho pacto con él que le iba a librar de todos sus enemigos. Amén. Hay batallas que usted va a ganar solamente porque la gracia de Dios le acompaña. Nada más. Se lo voy a decir en ruso. Por aquí. Alguien tiene que oír esto. Hay batallas que vas a ganar solamente porque la gracia de Dios está contigo. Amén. Y esa es una victoria total, una victoria absoluta. Por eso es que el Señor se enoja tanto con David. Cuando David hace el censo, porque por un momento David dejó de confiar en la gracia de Dios y depender de ella para confiar en su ejército y depender de él. Puede ser que usted se esté enfrentando a una multitud, pero si Dios está con usted, usted le gana a esa multitud. Amén. Usted y Dios son mayoría, y de eso no lo dude. Vamos a 2 de Samuel, capítulo 22, versículos del 38 al 40. Y es que eso David lo tenía muy claro. Y dice: perseguiré a mis enemigos y los destruiré, y no volveré hasta acabarlos. Los consumiré y los heriré, de modo que no se levanten. Caerán debajo de mis pies. Pues me ceñiste de fuerzas para la pelea. Aquí David reconocía que su fuerza no venía de él, su fuerza venía de Dios. Ciertamente gracia es favor inmerecido, pero gracia también tiene que ver con la fuerza de Dios en mí. Has humillado a mis enemigos debajo de mí. Tú me diste fuerza en la batalla. Hiciste que los rebeldes se inclinaran ante mí. Vea usted qué tremendo. De él viene toda fuerza. Amén. Y de él viene la victoria. La otra traducción dice: perseguí a mis enemigos, los destruí y solo volví después de exterminarlos. Los exterminaré, los hice pedazos, ya no se levantaron, cayeron debajo de mis pies. Tú me diste fuerza en la batalla, hiciste que los rebeldes se inclinaran ante mí. En otras traducciones dice: tú me armaste de valor para el combate. Es que David tenía algo claro. David sabía y dependía que no eran sus fuerzas, era en las fuerzas de Dios. Amén. Y todos conocemos las batallas que tuvo David. Hay dos grandes batallas en la vida de David.
Y estas batallas no solamente fueron batallas físicas, sino que también fueron batallas espirituales. En ellas tenemos, por ejemplo, cuando David viene y recupera Jerusalén, que estaba en las manos de los jebuseos. Esta batalla es un símbolo de la batalla de Jesucristo contra principados, huestes, potestades de la maldad, contra la muerte. Pero la batalla más conocida de David, la más épica, para hablar en términos muy modernos, la más épica, la batalla que todos conocemos, la batalla de la cual se les habla a los niños en escuela dominical y se habla también desde un púlpito para gente adulta. Es la batalla que dio él contra Goliat. La que encontramos, y abran sus Biblias, en Primera de Samuel, capítulo 17. Primera de Samuel, capítulo 17. Quiero encontrarme un Goliat aquí. Andy, vení. Como primo de Goliat, pero no. Ando tacones, ¿verdad? Imagínense, no, este es como primo 125. Espérate. ¿Cuál es mi posibilidad? ¿Cuál es la posibilidad que yo tengo humanamente para ganarle la batalla a Andy? Ninguna. Ninguna. Andate. Vení vos para que no te resintas. Vení vos. Saca pechos. ¿Qué posibilidad tengo yo? Ya respira. Dígame, ¿qué posibilidad tengo yo? Ninguna. ¿Qué posibilidad tenía David? Ninguna. Pero ahí es donde vemos la gracia de Dios manifestarse. Amén. Una batalla atípica totalmente. Porque en esta batalla nadie peleó. Se habla de batalla, pero nadie peleó. Porque esta fue una guerra de palabras. Y vamos a meternos aquí en lo espiritual. Goliat, cuyo nombre significa el que vive peregrinando. Significa desterrado. Significa aquel que te cautiva y que te desnuda. Da la idea de alguien que perdió absolutamente todo y que se mantiene en esclavitud. Y le vuelvo a repetir, ciertamente fue una batalla física, abro comillas, donde nadie luchó. Pero aquí más que una batalla física, vemos una batalla espiritual. Porque el enemigo te quiere ver desterrado. El enemigo te quiere ver errante. El enemigo no quiere que eches raíces en ningún lado. Y cuando esto pasa, es el enemigo el que se empodera de nuestra identidad como hijos. Pero nosotros tenemos que tener bien claro, somos hijos. Y el hijo tiene herencia, tiene pacto y tiene promesa.
solo a los hijos se les es derramada esa gracia sobreabundante que da Dios. Amén. Pero Goliat quiere hacerte pensar que no hay un pacto que te cobija. Goliat quiere hacerte pensar que no tienes herencia. Goliat quiere hacerte pensar que la promesa no es para ti y te quiere sacar de tu territorio. Errante, sin rumbo. Justamente ¿para qué? Para que usted no se apropie de todas las promesas que tiene Dios para su vida. Para que usted no se apropie de ese pacto de la gracia que como hijos nos cobija. David era el menor. Era el que no era tomado en cuenta. Era el que nació para maceta. ¿Se acuerda el dicho que dice que el que nació para maceta del corredor no pasa? Eso pensaban de David, que no servía para nada, que solo servía para estar detrás de las recién paridas. Qué equivocado están y qué equivocado han estado contigo. Amén, qué equivocados han estado contigo. Y el papá lo manda a hacer un mandado. Pero para ese tiempo ya David había sido ungido. David era un rey ungido, pastor de ovejas, haciendo mandados. ¿Qué le hubieras dicho a vos? Perdón, yo soy David. Lo que nadie sabía es que ese mandado era la puerta, era la oportunidad que David necesitaba para pasar a palacio. Lo que nadie sabía era que el que no se negó a hacer el mandado iba a ser el próximo, o era ya el próximo rey de Israel. Amén. Nunca menosprecies una tarea. Amén. Por más poco espiritual que usted cree que sea. Porque a lo mejor esa es la tarea que Dios necesita para probar tu corazón. Amén. Para promocionarte al próximo nivel. ¿Dónde están las que van para encuentro? Pónganse de pie. Las que van para encuentro, pónganse de pie. ¿Y qué pasa? Si yo decido que usted que iba como guía o asistente, ahora vaya a la cocina. Perdón, a trabajar encuentro. Perdón, a trabajar encuentro. ¿Qué pasa? No, porque me pueden decir que nada, pero yo estoy para más. Yo estoy para más. Porque la pastora me pone en la cocina sorpresas, van a haber sorpresas. Y van a haber corazones que van a ser probados. Ajá. Porque a Dios se le sirve cuidando ahí el servicio sanitario. A Dios se le sirve haciendo un picadillo de chayote, como viniendo aquí a predicar la palabra de Dios. Amén. ¿Ustedes qué creen? Que yo fui promocionada en el púlpito. No, mi amor. Yo pasé por todo el servicio en la iglesia. Por todo el servicio en la iglesia. Y nunca me quejé. Puede sentarse. Me acuerdo una vez. Se me había subido el ego. Y vamos a dar encuentro a Guanacaste y me invitan. Y me dan la plenaria de las ofrendas. Y se levanta Goliat y me empieza a ministrar la mente y me empieza a decir, ¿usted está para más? ¿Saben qué quise hacer? ¿Saben qué quise hacer? No voy a ese encuentro. Pero me ministré, me autoministré en el auto, en la bicicleta, en la patineta y en todo. Y sabe que en esa plenaria prediqué, pero antes de irnos me dice mi amiga Cintia, la pastora Cintia, que era la administradora de la iglesia en ese momento, mírame, la que se nos olvidó, aquí está otra plenaria.
Es que vamos a ser probados. David pudo haber dicho, ¿no te acuerdas, papá, que a mí me ungieron en esta casa delante de ti como el rey de Israel y me mandas a hacer un mandado? No nos podemos espiritualizar tanto. Porque usted puede ser un profeta, usted puede ser un evangelista, pero usted también puede coger una escoba y barrer. Amén. Usted puede subirse en una escalera y cambiar una bombilla que esté quemada. Amén. Es que vamos a ser probados en las pequeñas cosas. Amén. Y tu Padre que te ve en lo secreto, y tu Padre que te ve en lo secreto, te va a recompensar en público. Amén. Y entra al campamento David. Pero no va solo. El rey ungido que hacía mandados. Tal vez la próxima pastora de esta casa está ahí cuidando el servicio sanitario. ¿Verdad que sí? Porque Dios, lo que el hombre descalifica, Él lo pone en lugares de eminencia. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre. Él ve lo que está en el corazón. ¿Quién dice amén? Amén. Y sabes que yo te voy a decir algo. Puede hacer que pienses que tus pastores o que tu pastora ni siquiera se da cuenta. Eso no es cierto. Dios sí se da cuenta. Amén. Dios sí se da cuenta. Y entra al campamento, pero no va solo. Dígale a la persona que tiene la palabra, no va solo. Primera de Samuel 16:13. No va solo. Y dice: y Samuel tomó el cuerno del aceite, y los estudiosos dicen que explotó. Y ungió al joven en presencia de sus hermanos. Entonces el Espíritu del Señor vino con poder. ¿Sobre quién? Sobre los hermanos. Sobre David. Porque a Dios le plació, porque a Él le dio la gana. Amén. Sí, vino con poder sobre David. Y desde ese día estuvo con él. En otras versiones dice que desde ese día el Espíritu Santo no se apartó de David. Esto no era común. Porque en el Antiguo Testamento el Espíritu venía y se iba. Pero David no entró solo. David entra allí empoderado en el Espíritu Santo. David entra ahí con toda la gracia derramada sobre su vida. Amén. Ningún profeta del Antiguo Testamento, ningún hombre poderoso del Antiguo Testamento, el Espíritu Santo estuvo con él siempre. Pero a uno que estaba detrás de las paridas, a uno que nadie lo invitaba, a uno que solamente hacía mandado. Yo no sé si usted está entendiendo lo que Dios le está diciendo aquí a usted en este momento. No es como te califica el hombre, es como te ve Dios. Amén. A Dios le plació derramar esa gracia sobrenatural sobre la vida de David. Usted no camina solo. Amén. Usted no camina sola. Usted no camina sola. Usted no camina solo. Dios camina con usted, abriendo camino, enderezando lo que ha estado torcido, dando la cara por usted, sacando bandera por usted, haciéndose cargo de sus enemigos. Amén. Y el Dios que camina con usted adiestra sus manos para la batalla. Eso lo dijo David. Amén. La gracia de Dios viene acompañada con la unción. Y aunque David tenía la unción y tenía la gracia, también tuvo pruebas. Porque queremos el favor y la gracia. Pero ¿quién quiere las pruebas? ¿Quién quiere ser como David? Caminar como David, tener la gracia de David. Ah, no, ahora nadie, ¿verdad? Porque ya saben lo que viene. Yo sé que usted quiere levantar la mano, pero usted dice, la pastora me va a salir con algo.
quiero, no tengo miedo. Pero si yo digo, ¿quién quiere vivir en la cueva de Adulán? ¿Quién quiere vivir perseguido por años? ¿Quién quiere ser blanco de chismes, murmuraciones y falso testimonio? ¿Quién se quiere hacer el loco? Literalmente, hacer el loco. Para que no le maten. ¿Quién quiere alejarse de su familia por años? Eso no lo queremos. Gloria a Jesús, ¿verdad? Que las pruebas cambian, pero prueba es prueba. Y queremos la gracia y queremos el favor, pero vamos a tener que ser probados. Nadie dice amén, pero así es. La gracia no va a impedir que seas probado. La gracia te va a dar fuerzas, amén, para salir victorioso de la prueba. La gracia no va a impedir la tempestad, pero te va a hacer llegar al otro lado. La gracia no va a impedir los momentos en que vivimos en el valle de sombra de muerte, pero me va a enseñar la salida. La gracia no va a impedir el desierto, pero en el desierto me voy a enamorar más de Él, porque voy a depender de Él absolutamente. Amén. ¿Cómo se llamó el primer gigante de David? Pastor Eduardo. El primer gigante, sí, ¿de qué estoy hablando? De Goliat. Pero bueno, ¿cómo se llamó? No. No fue Goliat el primer gigante. La pelea de David no empieza con Goliat. Yo le voy a decir con quién empieza la pelea de David y con quién muchas veces empieza la pelea nuestra. Primera de Samuel 17, del 28 al 29. No fue Goliat. Y oyéndole hablar Eliab, su hermano mayor, con aquellos hombres se encendió en ira contra David y dijo: ¿por qué has descendido acá? ¿Y a quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Es que ni siquiera podés manejar un rebaño grande. Eso es lo que estaba diciendo. Yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón, que para ver la batalla has venido. ¿Usted cree que Dios dijo eso de David? No. Dios dijo: porque he hallado en David, hijo de Isaí, un hombre conforme mi corazón, que hará todo lo que yo digo. Eso lo estaba diciendo Eliab, su hermano. David respondió: ¿qué he hecho yo ahora? ¿No es esto mero hablar? Es que hay muchos Goliat que se esconden tras un Eliab. ¿Usted me entiende o no? Es que muchas veces el gigante se va a levantar en tu propia casa. El gigante se va a levantar en tu propia familia. Y eso duele. Lo que Dios depositó en ti siempre le va a molestar a aquel que no lo tiene. Se lo voy a decir en ruso para que me entienda. Lo que Dios depositó en ti le va a molestar a otro que no lo tenga. Dios te dio paz. Dios te dio integridad, te dio gozo. El gozo le va a estorbar a aquel que no lo tiene. Te dio fuerzas. Y eso va a ser motivo de envidia. Por eso es que mucha gente le va a estorbar tu presencia. Porque no se trata de quién eres, se trata de lo que portas. Amén. Y David sabía, primeramente, quién era él. Y segundo, lo que él portaba. ¿Sabe qué me decía el Señor? Hay muchos que han estado yendo por mucho tiempo el mal concepto de alguien y se lo están creyendo.
Porque eso es lo que hace este gigante. Este gigante quiere que creas lo que él piensa de ti. Pero vamos a ver lo que hizo David. Versículo 30. Y apartándose de él hacia otros. No te detengas y no te enfoques en gente como Eliab. Amén. No te desgastes en gente que nunca va a entender lo que te acompaña. No te desgastes en gente que no entiende lo espiritual. No te desgastes en gente que no entiende los tratos que Dios tiene contigo, porque son contigo. Y apartándose él, sí, déjelos que hablen. Si yo me parara aquí a defenderme de todas las mentiras que se dicen, haría un mes de pura noches de mentira o noches de verdad. Que tus hechos hablen más que lo que cualquier persona pueda decir acerca de ti. Amén. Porque aquella pelea era una pelea de palabras. Vamos al versículo 16. Fue una pelea de palabras. Dice, venía pues aquel filisteo por la mañana y por la tarde. Y así lo hizo durante ¿cuánto? 40 por 2. Saque la calculadora. 80. 80 veces oyeron ellos cómo aquel Goliat los desafiaba, cómo los humillaba, cómo quería socavar la autoridad, cómo quería infundir temor, infundir miedo. Esta es la estrategia de este gigante. Que usted piense que usted no es nadie, que usted piense que usted está solo, que usted piense que usted no vale nada. De lo que usted llene su mente, de eso comerá su corazón. De eso comerá su alma, de eso comerán sus emociones. Así que tenga cuidado a quién usted le está poniendo atención. Amén. Goliat batalla desde la mente. Este es el campo de batalla de ese gigante. Y Goliat se fortalecía, no cuando hablaba, porque Goliat siempre va a hablar. Goliat se fortalecía cuando el pueblo le ponía atención a sus palabras. Hay gente que va a seguir hablando porque hablan por todo. Que si la pastora tiene, que porque tiene. Y si no tiene, que porque no tiene. Lo que los fortalece es que nosotros pongamos atención. No le dé atención a quien no se la merece. Y muchas veces por estar escuchando a Goliat dejamos de oír la palabra de Dios, dejamos de oír la voz de Dios. Y se nos olvida quiénes nosotros somos. A la primera que te hable Goliat, córtele la cabeza. Ayer recibí una buena noticia. Inmediatamente Goliat me empieza a hablar. Esto es momentáneo. Esto es parte de la crisis. Pero ¿sabe qué? Hoy me levanté y hoy dije, no, en el nombre de Jesús. Yo he estado orando por esto, yo ayuno por esto. Esta ha sido la petición mía de años. Porque ahora me va a venir a mí el enemigo a tratar de quitar el gozo que Dios me da de recibir una buena noticia. Amén. Así que no deje que Goliat le hable y córtele la cabeza ya. La palabra dice que la batalla fue en el valle de Ela. Ela significa roble. Da el sentido de fortaleza física y fortaleza espiritual. Y tras eso viene este gigante. A que te canses.
a minar tus fuerzas físicas y espirituales, a desgastarte. ¿Y sabe cómo lo quería hacer? Sembrando duda acerca de su Dios. Y les decía, ni su Dios va a poder conmigo, y su Dios no los va a defender. Y nadie hacía nada. Ni siquiera el rey hacía algo. Ya ellos habían perdido la batalla sin haber intentado pelear. ¿Sabe cuál fue el problema? El problema fue que a Saúl y a todos los de ese ejército y a todo el pueblo de Israel se les olvidó cuál fue el Dios que los sacó de Egipto. Se les olvidó cuál fue el Dios que abrió el mar para que ellos pasaran. Se les olvidó que en medio del desierto Dios siempre los alimentó. Se les olvidó quién los llevó a la tierra prometida. Cuando el pueblo se olvida de Dios, se olvida de quién es. Lo voy a volver a repetir, no me lo entendieron. Cuando nos olvidamos de Dios, nos olvidamos de quiénes somos. Amén. Porque el que me da identidad, el que me da fuerzas, el que me da vigor, el que me da fe y el que me da esperanza es mi Dios, porque eso yo no lo produzco por mí misma. Amén. Vamos a 1 Samuel 17, los versículos del 33 al 36. Dijo Saúl a David: no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho y él es un hombre de guerra desde su juventud. David respondió a Saúl: yo me imagino. No, ya no le voy a decir a nadie que se ponga de pie. Dicen que Saúl era un hombre alto, más alto que el promedio. Sí, como usted, varón. Que era fuerte y hermoso. Si Saúl hubiese tenido Facebook, le hubieran llovido las solicitudes de amistad. Y yo me imagino a David de pie así, diciéndole: tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca, y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Y yo me imagino que Saúl dijo: ay, qué currículum. Matame a pestañazos. O sea, ¿qué se imagina este? Que me va a mí, un hombre de guerra, a impresionar. Todos ahí se les habían olvidado quiénes eran, porque se había olvidado de su Dios. Pero había un muchacho, había un pastor de ovejas, había uno que lo hacían hacer los mandados, que había sido entrenado en los secretos, que había sido entrenado sin medallas, que había sido entrenado sin salir en Facebook, que había sido entrenado en el secreto. Que sí podía contra ese gigante. ¿Es que acaso no somos entrenados así? ¿Es que acaso no somos entrenados en el secreto? ¿Es que acaso a usted no le ven por la calle y le ven sonriendo y le ven bañadito, olorosito, a buena colonia, y la gente te pregunta: ¿y cómo va? Muy bien, gracias al Señor. Y estás llevando y luchando contra Goliat, ¿verdad que sí? Es en el secreto. Es ahí donde nadie se da cuenta. Es solamente usted y Dios, donde nosotros, los hijos de Dios, somos procesados, somos equipados para ganar las batallas. Yo digo amén, amén, amén.
y vas a ser entrenado aquí en la tierra para que tus victorias toquen el cielo. Y tal vez nadie se va a dar cuenta. Y tal vez no te van a hacer un video de tu testimonio. Y muy probablemente no te den el trofeo como el hombre o la mujer más valiente del año. Pero usted y Dios sí sabe lo que ha pasado. Amén. Versículo 38 al 40. Y Saúl vistió a David con sus ropas y puso sobre su cabeza un casco de bronce y le armó de coraza. Y ciñó David su espada sobre sus vestidos y probó a andar porque nunca había hecho la prueba. Y dijo David a Saúl: yo no puedo andar con esto porque nunca lo practiqué. Y David echó de sí aquellas cosas y tomó su collado en su mano y escogió 5 piedras lisas del arroyo y las puso en el saco pastoril y en el zurrón que traía, y tomó su honda, no era una moto, en su mano y se fue hacia el filisteo. Usted nunca va a olvidar esto. Y Saúl dice: pues si lo quieren matar allá a él, ¿qué puedo hacer yo? ¿Verdad? Y esta es la crónica de una muerte anunciada, dijo Saulito. Yo por lo menos le voy a dar la armadura. Pero es que Saúl no sabía con quién estaba hablando, ¿verdad? Saúl no sabía, no había experimentado la fuerza de ese pequeño pastor y le ofrece su armadura. ¿Sabe qué significa la armadura de Saúl? Hacer las cosas como todos los hacen. La armadura de Saúl es hacer las cosas como los demás las hacen. Pero es que usted y yo no somos como los demás. Amén. Los hombres y las mujeres de Dios arreglan sus problemas como hombres y mujeres de Dios. No es sacando tonteras en Facebook ni en Instagram. Porque ahora se perdió la privacidad. En los tiempos míos, en tuyo, en los de usted también. La privacidad era importante. Uno no andaba divulgando. Ahora no. Me dejó, pero estoy bien. Paquita, te amo. Pues, ¿sabe qué salió uno? Paquita, me casé con la rata. De verdad, vi uno que decía eso. No. El hombre y la mujer de Dios busca a Dios. Amén. Y arregla las cosas diferente a como las arregla el mundo. Yo me pregunto, ¿qué hará Paquita? ¿Se habrá ido para el cielo la Paquita? Y va a ver ahí, pues, no, bueno, eso se lo dejo para otra prédica. La armadura de Saúl es hacer las cosas como yo quiero, como a mí me dé la gana, en mis propias fuerzas. Pero es que David y usted sabemos que dependemos de la gracia de Dios. Amén. Y dice la palabra que cogió 5 piedras, pero no cualquier piedra. ¿Cómo eran las piedras que toman así? Piedras lisas del arroyo. ¿Sabe de qué habla esto? No se ría de la pobre Paquita, o yo. ¿Sabe de qué me hablan estas piedras lisas? De piedras procesadas. De esa piedra que el agua le ha quitado las imperfecciones. Solamente a los procesados Dios les va a entregar las temporadas sobrenaturales. Solamente el proceso te va a capacitar para cortarle la cabeza a Goliat. No era cualquier piedra, eran piedras lisas del arroyo. ¿Cuántas piedras? ¿Y qué significa el número 5? La gracia de Dios. La gracia de Dios.
y es la gracia de Dios, dijo David, con la que yo me voy a enfrentar a ese gigante. Si los demás no creen, es cuestión de ellos. Si los demás no quieren activarse en la gracia, es cuestión de ellos. Yo sí conozco a un Dios que no ha avergonzado a aquel al que cree, y yo le creo. ¿Quiénes más le creen? Amén. Y vamos a hablar aquí lenguaje profético. Estaban en el valle de Ela, y Ela significaba fuerza física y espiritual. Y eso era lo que quería llevarse Goliat. Te pregunto, ¿cómo se llama su Goliat? ¿Depresión? ¿Temor? ¿Duda? ¿Qué es lo que no te deja dormir? ¿Cuál es el problema que te tiene enfocado? Te voy a decir algo. Mientras no sueltes eso, Goliat va a seguir creciendo, porque Goliat se alimenta del temor. Goliat se alimenta de la duda. ¿Cómo conseguimos esa fuerza? Esa fuerza nosotros la conseguimos. Ese coraje nosotros lo conseguimos cuando nosotros le creemos a Dios y le creemos a su palabra. Y cuando yo me activo en la palabra de Dios. Amén. Mire qué interesante. Porque los rabinos dicen que estas 5 piedras simbolizaban la Torá. ¿Qué es la Torá, pastora? Los 5 primeros libros de la Biblia, que era lo único que tenían ellos. Gloria a Jesucristo, nosotros tenemos ahora la palabra completa. Amén. Entonces los rabinos dicen que estas 5 piedras lisas del arroyo significaban la palabra de Dios. Entonces, cuando David lanza la piedra, ¿qué es lo que lanza? La palabra, la palabra. Y esto me recuerda a mí la tentación de Jesucristo en el desierto, y cómo le callaba Jesús la boca al diablo. Escrito está. Escrito está. Cuando Goliat te hable, escrito está. Por su llaga fuimos nosotros curados. Cuando Goliat te hable, escrito está. No se ha visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Escrito está. Jehová es mi pastor y nada me faltará. Escrito está. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Esa fue la piedra que acabó con Goliat. ¿Usted me entiende? Que es la palabra. Pero no solamente es hablar la palabra, es que mi vida concuerde con lo que yo estoy hablando de la palabra. Amén. Hay que tener autoridad espiritual, y David tenía autoridad espiritual. Salmo 56:4. David sabía el secreto, dice: cuando siento miedo, confío en ti, mi Dios, y te alabo por tus promesas. Confío en ti, mi Dios, y ya no siento miedo. Nadie jamás podrá hacerme daño. Nadie te puede hacer daño, ni humano, ni demonio que se ha gestado en el infierno. Eso lo dice la palabra de Dios. Amén. Y muy probablemente cuando David estaba enfrentando a este gigante, lo sintió y lo vivió. ¿A dónde fue a dar esa piedra? Acá. ¿Por qué acá? Porque la mente es el campo de batalla del enemigo. Todo se siembra en la mente primero. El pecado se siembra en la mente primero. El temor se siembra en la mente primero. Todo empieza aquí en la mente. Pero usted y yo tenemos la mente de Cristo. ¿Quién dice amén? Tenemos la mente de Cristo. Pero no solo eso. Versículo 51. ¿Qué hizo David? Con eso termino. Entonces corrió David y se puso sobre el filisteo. Esta es la posición de victoria total.
victoria absoluta cuando usted le pone el pie a Satanás, que es el lugar donde tiene que estar, y tomando la espada de él y sacándola de su vaina, lo acabó de matar y le cortó con ella la cabeza. Y cuando los filisteos vieron a su paladín muerto, ¿qué fue lo que hicieron? Huyeron. Le cortó la cabeza. No fue suficiente derribarlo. Hay que cortarle la cabeza. Hay que quitarle todo el poder al enemigo. Usted no puede conformarse hasta que usted no tenga la cabeza del enemigo en sus manos. Amén. Porque aún en el suelo, Goliat te puede herir. Aún en el suelo, Goliat puede seguir hiriéndote. ¿Y qué hicieron los filisteos? Cuando vieron a David con la cabeza de su líder, ¿qué fue lo que hicieron? ¿Cómo? Dígalo más duro. Huyeron. No escondas la cabeza del gigante, que alguien tiene que saber tu testimonio. Alguien tiene que decir: si él pudo, yo puedo. Si ella pudo, yo puedo. Yo quiero ese Dios que me hace matar gigantes. Yo quiero que la gracia de Dios sea tan grande sobre mí, que me quite toda duda, que me quite todo temor. ¿Qué era lo que impresionaba de Goliat? ¿Qué era lo que impresionaba? La estatura. Pero a David no le impresionó la estatura de Goliat. ¿Sabe por qué? Porque David conocía la estatura y el tamaño de su Dios. Amén. Amén. Mi Dios es más poderoso que cualquier Goliat. Mi Dios es más poderoso que cualquier gigante. Él es más poderoso que cualquier arma del infierno. Amén. No razone con gigantes, ni discuta con ellos. Córteles la cabeza. Apropiese de la gracia de Dios que te da victoria total. Y termino con esto, 2 de Samuel 22, versículo 1, y después del 33 al 39. Y esto es lo que dice la palabra del Señor. Habló David a Jehová las palabras de este cántico. ¿Sabe? Aquí David ya estaba anciano. El día que Jehová le había librado de las manos de todos sus enemigos y de las manos de Saúl. Es que ¿sabe qué? A mí esto me habló y a mí la palabra me dijo: los tiempos malos no van a ser para siempre. La lucha no va a ser para siempre. Vienen tiempos buenos. Vienen buenas noticias. Vienen tiempos en donde Él va a cambiar tu lamento por gozo, por alegría. Amén. Siga con los versículos, por favor. Ahora sí, nosotros. Dios es el que me ciñe de fuerzas, y quien despeja mi camino fue Él. Quien hace mis pies como de sierva. En otra traducción dice: y en las alturas me hace andar, y me hace estar firme sobre las alturas. Es Dios. ¿Sabe? A la sierva, para llegar a las alturas, se tiene que raspar todas sus patas. Y si tal vez nos va a doler, nos va a costar, va a aparecer Goliat y van a aparecer todos los primos, pero que de llegamos, llegamos. Dice: quien adiestra mis manos para la batalla, de manera que se doble el arco de bronce con mis manos. El arco de bronce no era cualquier arco, era el arco del mejor guerrero. Me diste a sí mismo el escudo de tu salvación, y tu benignidad me ha engrandecido. Porque David no buscó ser grande ante los ojos de los hombres, buscó ser grande ante los ojos de Dios. Ese tiene que ser nuestro propósito, no delante de los hombres de Dios. Tú ensanchaste mis pasos debajo de mí, y mis pies no han
resbalado, porque el que camina con Él camina seguro. Perseguiré a mis enemigos y los destruiré, y no volveré hasta acabarlos. Los consumiré y los heriré, de modo que no se levanten, caerán debajo de mis pies. Versículo 40. Pues me ceñiste de fuerzas para la pelea. Has humillado a mis enemigos debajo de mí. Si se puede. Yo no sé contra qué estás luchando, pero hoy yo te vengo a decir de parte de Dios: agárrate de su gracia, que es la que te va a dar fuerzas, no solamente para seguir luchando, sino para obtener la victoria total. Hoy te vengo a decir de parte de Dios que Goliat no es para siempre, que Goliat no es eterno, eterno su amor, eterna su gracia, eterno sus pactos, eterno sus promesas. Amén. Y que hoy tienes que salir de aquí sin temor, sin duda. Hoy tienes que salir de aquí, porque aunque Goliat es grande, más grande es el Dios que puede acabar con él. Amén, amén, amén. ¿Dónde están los David? Yo quiero a los David y a las David aquí en el altar, reconociendo que no es por sus propias fuerzas, es en las fuerzas de Dios, reconociendo que es la gracia de Él la que nos da la victoria. Hombres y mujeres que no se detienen a escuchar lo que dice Eliab, lo que dice Goliat, sino que se enfocan en lo que Dios ha dicho que nosotros somos. Somos más que vencedores, somos su especial tesoro, somos las niñas de sus ojos. Amén. Somos pueblo escogido por Dios. Pueblo escogido por Dios. Dios te escogió desde antes de estar en el vientre de tu madre y te dio un propósito. ¿Sabes qué? Matar gigantes. Matar gigantes. ¿Quién dice aquí, si Dios es con nosotros, quién contra nosotros? Amén. Yo no sé si Goliat te ha estado ministrando. Es hora de cortarle la cabeza, porque con el diablo no se habla, con el diablo no se negocia, se le corta